Estamos viviendo frente a un mundo que enfrenta una pandemia provocada por un virus que se llama SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID. Ya tras 2 años de esta pandemia a nivel mundial. Pero ¿qué hay del virus del ébola, de la gripe aviar, el dengue? Y podremos continuar con una larga lista de enfermedades que causan hoy la muerte de millones de personas al año en todo el mundo. El cáncer, el VIH, tuberculosis, diabetes, cardiopatías y muchas otras que causan muertes a nivel mundial. ¿Por qué debería de asombrarnos esto si fue dicho hace miles de años que habría terremotos en muchos lugares? Como el terremoto en Haití en el 2010, o qué tal el de Indonesia en el 2009. Chile en el año 2010, Japón 2011, México 2017. También se nos dijo que habría hambres, pestes, dolores y que habría mucho terror. Pero se nos dijo que no nos alarmemos, ni que tampoco nos asustemos o nos turbemos, es decir, nos preocupemos. Algunos han dicho y se han atrevido a confirmar o a decir que esta pandemia fue predicha por la Biblia. En Isaías capítulo 26, versículo 20, donde dice así: Pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tu puerta tras de ti, y escóndete por un breve momento, hasta que pase el aire. En el siguiente versículo se añade: porque el Señor viene de su morada para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá más a sus muertos. Y algunos hacen alusión inclusive al capítulo 26 y versículo 20, diciendo que fue la fecha en que el virus comenzó, el 26 de marzo del año 2020. Claro que no se puede describir con exactitud la fecha verdadera en que inició el confinamiento, pues en cada país varió por algunos días. Pero si vamos a tomar este versículo bíblico y a sacarlo completo y totalmente de contexto, ¿no sería mejor entender por completo el versículo? Ok, el libro de Isaías, del capítulo 24 al 27, nos habla sobre profecías para todo el mundo en general. Si bien los demás capítulos hablan de profecía para ciertas naciones específicas, el 24 comienza dirigiéndose a toda la tierra y a todos sus habitantes por igual. El versículo 4 habla sobre la enfermedad. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y el versículo 11 menciona: hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Algunos países en el mundo suspendieron la venta de alcohol, como en Panamá, en Groenlandia, en Zimbabue, Argentina, México y algunos más. Esto por medidas de prevención de violencia doméstica, supuestamente. Pero nuevamente te invito a que no saquemos de contexto la Biblia, como muchas veces se suele hacer, y tomar solamente lo que me sirva, lo que me agrada, y quitar lo que no me interesa. El capítulo 26 del libro de Isaías, donde tomando este versículo anterior, que según predijo esta pandemia, es un cántico del pueblo. Más bien deberíamos de cantarlo como dice el versículo 4. Confíen en el Señor para siempre, pues hay una enorme promesa para aquel que lo hace en el versículo anterior. Lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Y entonces, así podremos tomar el versículo 20 de entrar en nuestros aposentos y cerrar tras nosotros las puertas. ¿Pero para qué hacer esto? La explicación es muy clara. Mateo 6:6 nos dice: entren al aposento, cerrada la puerta tras nosotros, y entonces oren al Padre. Daniel, al saber de una trágica noticia, ¿qué hizo? Entró en su aposento y oraba. Fue también en el aposento donde Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Esto viene en el Evangelio de Lucas. También fue en el aposento, tras puerta cerrada, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos entrar a la casa, al cuarto, al aposento y cerrar la puerta. Esto implica tener una intimidad con Dios, pasar un tiempo a solas con Él. Pero más adelante hablaremos del por qué debemos hacer esto. Virus. COVID. ¿Qué es un virus? La palabra virus viene del griego que significa toxina o veneno. El virus es un agente microscópico que invade un organismo vivo, infectándolo, enfermándolo, alterando sus funciones y puede producirle la muerte. Un virus, por lo tanto, es invisible al ojo humano. No se puede ver
o palpar, es decir, no se puede tocar, pero sí nos infecta sin darnos cuenta. Transgrede a nuestro organismo, a nuestro ser biológico, somos seres vivos. Nos enferma y puede producirnos la muerte. Ahora bien, por otro lado, el pecado no puede verse a simple vista, tampoco puede palparse como tal, pero nos infecta. También nos consume. Por supuesto, el pecado nos enferma. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia menciona que la enfermedad puede ser causada por el pecado. Ojo, no necesariamente es la causa del pecado lo que provoca una enfermedad. Puede producir una enfermedad. Como lo que pasó con esta persona que fue hallada en el templo. Lo que le dijo Jesús fue: has sido sanado y vete para que no vuelvas a pecar y no vuelvas a tener una situación peor. Quiere decir que su condición en la que se encontraba esta persona fue a raíz o a causa de su pecado. Como te lo digo y te lo aclaro, no necesariamente es que si estás enfermo es porque estás pecando, no. Jesús le dijo estas palabras a quién, al paralítico. El paralítico había sido sanado. No peques más para que no te venga una consecuencia peor a partir de tu pecado. También queda muy claro que el vivir en pecado, ignorando las cosas de Dios o caminando indignamente delante de Él, produce juicio, y por lo tanto nos dice así la palabra. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Además de esto, el pecado produce muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué podemos concluir? Un virus es muy similar al pecado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que hay más de 5,000 tipos de virus en todo el mundo, aunque realmente se estima que son millones. También la Biblia menciona que hay muchos tipos de pecados y se pueden categorizar. Así como los virus también se pueden clasificar, podemos decir que el pecado se categoriza dependiendo a quién estamos transgrediendo o de qué manera lo hacemos. Tomemos como base Gálatas 5, se nos da una lista de pecados que podemos dividir en 4 grandes grupos. Los pecados morales son pecados sensuales o sexuales hacia otros y también de manera personal. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, orgías. Vamos a tomar el segundo grupo, que serían los pecados religiosos, que son dirigidos hacia Dios, como la idolatría, hechicería, herejías. El número 3, el grupo 3, son los pecados sociales, que son dirigidos hacia los hombres. Enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, envidias. Y el último grupo, que serían los pecados personales, que son por falta de dominio propio, la ira y las borracheras. Pero esta lista crece muchísimo. Si miramos más a fondo la Biblia, en Éxodo 20 se mencionan la falsa adoración, que es la idolatría, tomar el nombre de Dios en vano, quebrantar el día de reposo, deshonrar a los padres, matar, adulterar, robar, mentir, codiciar y muchos más. Jesús, recordemos que elevó a un nivel más alto esta lista. Si vemos Mateo del 5 al 7, pecados como el simple hecho de enojarse con una persona, maldecir a alguien o decir cosas malas de esta persona, o qué tal el de codiciar con la mirada las cosas de otra persona, o el codiciar de manera sexual. Marcos 7 del versículo 21 al 23 nos confirma esta larga lista de pecados y le agrega algunos más, como los malos pensamientos, las maldades, el engaño, soberbia e insensatez. A lo largo de la historia, los seres humanos se han enfrentado con pandemias mortales que han sido devastadoras, causando la muerte de millones de personas. La peste o la plaga de Justiniano, que fue esparcida por África, Asia y Europa, causó entre 25 y 50 millones de víctimas. Viruela, hoy considerada extinta, pero en América cobró la vida de más de 50 millones de indígenas. La peste negra, esto sucedió a mediados del siglo XIV, una de las peores pandemias a lo largo de la historia. Se estima que en Europa murió entre el 50 y 60% de la población, con alrededor de 100 millones de muertes. La gripe española, a finales de la Primera Guerra Mundial. Esta virulenta cepa de virus de la gripa cobró la vida de más de 50 millones de personas. Algunos estiman que pudieron haber sido 100 millones.
la gripe asiática. A finales de los años 50, esta pandemia registró 1 millón de muertes en todo el planeta. VIH. Apareció en los años 80, aún no tiene una cura o vacuna, y se estima que ha causado alrededor de 30 millones de muertes en todo el mundo, y esta cifra sigue en aumento. Coronavirus. Con más de 16 millones de casos confirmados en todo el mundo y aproximadamente 650,000 muertes y sigue en aumento. Y podríamos continuar mencionando muchos más: el ébola, cólera, la gripe porcina, en fin, la lista es muy larga. Si hacemos cuentas, todas estas pandemias han causado la muerte de miles de millones de personas. Pero esto no debería de preocuparnos si consideramos que tan solo el consumo de alcohol produce más de 3 millones de muertes por año según la OMS. El tabaquismo produce cada año la muerte de más de 8 millones de personas. Y algunas de estas personas nunca fumaron un cigarro, pues eran fumadores pasivos. Se estima que más de 60,000 niños menores de 5 años han muerto por enfermedades respiratorias derivadas del tabaco. Entonces, en un estimado, el alcohol y el tabaco han causado la muerte de por lo menos 110 millones de personas en los últimos 10 años. 110 millones solo por tabaquismo y alcohol. Ahora imagina esta cifra. Si agregamos las muertes por consumo de drogas, que se estima en 600,000 muertes por año, o enfermedades isquémicas del corazón, o enfermedades respiratorias, que son consideradas la primer causa de muerte en el mundo, los números serían mucho más grandes. Pero hagamos una pausa a las cifras que sí podemos cuantificar y medir, gracias a las estadísticas de organismos internacionales, e imaginemos las cifras del número de muertes causadas por el pecado en un año. Imaginemos cuán grande podría ser este número. Tomemos, por ejemplo, la fornicación, que se define bíblicamente como cualquier acto sexual extramarital, es decir, una relación sexual que se practica fuera del matrimonio. Pues recordemos que Dios solamente aprueba este acto sexual de manera ordenada, un hombre y una mujer, en la intimidad de la alcoba y dentro del matrimonio. Según en México, el INEGI, el número de parejas que viven en unión libre es del 85% en jóvenes de 15 a 20 años, del 65% en parejas de 21 a 25, y esta cifra va en aumento. En Estados Unidos, esta cifra se estima que es de 17 millones de personas que viven en unión libre. Y si hablamos de la lascivia, ¿qué tan grande podría ser este número? Tomemos, por ejemplo, la homosexualidad, que no es un pecado de fornicación, bíblicamente se considera lascivia, como se menciona en Romanos 1:27. Se estima que en Europa el 6% de la población es abierta y definidamente por ellos homosexual. Esto equivaldría a 44 millones de personas aproximadamente. En Estados Unidos se estima que esta cifra es del 4.5%, lo que equivale a más de 14 millones de estadounidenses. ¿Y qué si hablamos del robo? En los últimos años la tasa o el índice de robos ha aumentado en muchas partes del mundo. Se estima que en América Latina ha aumentado de un 30 a un 40%. Y podríamos continuar estudiando y analizando estas cifras, pero creo que es más fácil decir que el número de personas infectadas por el pecado es de 7.8 billones de personas. Es decir, toda la población a nivel mundial. Pues si no hemos pecado en fornicación, tal vez en adulterio. ¿O qué tal en celos? ¿Qué tal la ira? ¿Los malos pensamientos? ¿Borracheras? Recordemos que esta lista es muy larga. Pero esta cifra ya está escrita desde hace miles de años, porque la Biblia afirma que todos hemos pecado. Lo dice Romanos 3:23. Todos, sin excepción, estamos infectados y contaminados y enfermos por el pecado. 7.8 billones de personas están enfermas por un virus que es letal, como lo afirma en Romanos 6:23. Un virus destructivo que contagia y afecta a los que están a nuestro alrededor. Un virus que degrada nuestras vidas, pues no hay un solo pecado que no tenga consecuencias reales y que merme nuestra calidad de vida.
Un virus espiritual más destructivo que todos los virus y pandemias a los cuales se ha enfrentado la humanidad. Pero es muy desestimado, muy poco valorado y poco, pero muy poco se conoce de él. El pecado es tan poco valorado que todos van por el mundo minimizando el pecado, diciendo, ay, es una simple gripa, ya pasará. Es solo tos con agua y un par de pastillas, se quita. Ah, es una pequeña cortada, no es nada. Es un simple raspón, no pasó nada. Ah, es solo un piquete de insecto. Traslademos todo esto pero al plano espiritual. Ah, es un adulterio, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Ah, es una borrachera, estamos de fiesta, hay que celebrar. Todo el mundo se masturba, no tiene nada de malo. Estoy explorando mi cuerpo. Al mirar pornografía no le hago daño a nadie. A eso se dedican esas personas. Ah, solo tomé un par de hojas y clips de mi empresa. No les hacen falta. Tomé unas uvas del supermercado sin pagarlas. Pero no pasa nada. Ellos ganan millones de dólares al año. Unas pocas uvas. Lo más importante al enfrentar una pandemia o un virus es conocer al enemigo. Es decir, conocer al virus. Conocer sus características, la forma en que opera, su mecanismo, su ciclo de vida, su evolución. Es conocerlo todo. Y solo así podremos hacerle frente. Entonces debemos conocer al pecado para poder enfrentarlo. Analicemos sus características. Es destructivo. Va devorando nuestras vidas. Está presente en todo el mundo, en toda región, en toda ciudad o país. No hay un solo lugar donde el pecado no cause estragos. No hay un solo lugar en el planeta donde las personas no pequen. Busca solamente las cosas que se ven, es decir, no busca las cosas invisibles, pues el pecado se enfoca solo en las cosas terrenales. Es carnal, es tangible, es físico. Infringe y quebranta la ley. ¿Cuál ley? Pues en primer lugar la ley divina, la ley perfecta de Dios. Y muy probablemente puede infringir la ley del hombre, pues hay pecados que infringen alguna ley de los hombres, es decir, algunas leyes de tu país. Y se comete un crimen o una conducta que es penada por la ley. Un homicidio, un robo, un fraude, un engaño o cualquier otra actividad que sea penada por la ley de los hombres. Seguramente va a quebrar la ley de Dios o alguna ley de Dios. Va más allá de nuestros actos y conductas, pues el simple pensamiento puede convertirse en un pecado. Como habíamos dicho, en el libro de Mateo, por palabras de nuestro Señor Jesús, se confirma que un pensamiento maligno es pecado. La Biblia lo afirma. El pensamiento del necio es pecado, lo dice Proverbios 24:9. Dios puede mirar el corazón de los hombres. Podremos ver a una persona aparentemente sana sin pensar que pueda tener alguna enfermedad o virus. Tal vez tenga algún virus mortal como VIH, SARS, gripe aviar, por nombrar algunos. Y estos virus aún tienen una cura, algunos. Pero Dios mira el corazón del hombre, no solamente lo de afuera, porque el pecado, al igual que un virus o una enfermedad, muchas veces no se puede mirar a simple vista. El pecado es muy engañoso. Al igual que una enfermedad puede ser engañoso por sus síntomas, podemos pensar que es un simple dolor de cabeza y se pasa rápido, cuando puede ser la alarma de algo verdaderamente grave. Los síntomas son engañosos y muchas veces los desvaloramos sin pensar que las consecuencias podrían ser fatales. El pecado promete muchas falsas expectativas, pero no cumple. Hace cegar a los hombres y los hace pensar que las tinieblas son mejor que la luz, que es la verdad de Cristo, y produce condenación. El pecado produce placer, genera un deleite temporal y ficticio, que ahoga poco a poco al hombre, lo cega y le quita el discernimiento de esta persona, volviéndolo un esclavo del pecado. Por eso el pecado es tan adictivo y nos nubla la razón. Si el pecado produce placer temporal o un placer ficticio, es por otra de sus características, que es sumamente atractivo. Por lo tanto es deseable, es codiciable, pues simula algo que no es natural. Va a simular o a producir en nosotros un engaño
de una aparente satisfacción, de un aparente placer. Por lo tanto, es altamente atractivo para todas las personas. Es como cuando entramos en un parque de diversiones. Nuestros ojos se vuelven locos mirando todos los lugares, todas las atracciones. ¿O qué tal al entrar en una pastelería? Nuestros sentidos se desenfrenan tras los colores, los olores y todo lo que se percibe. Y deseamos todo lo que hay ahí. O como cuando un niño pequeño entra en una juguetería. Un virus o una enfermedad no produce placer, ni tampoco el deseo de tenerlo. Pues no creo que nadie en el mundo tenga la intención voluntaria y el deseo personal de estar enfermo, de tener una gripa y de estar convaleciente en cama, de tener una fuerte infección estomacal o de tener cáncer y estar hospitalizado, de contraer gangrena para que le amputen un pie. En verdad no lo creo. A menos que la persona esté en verdad mal de sus facultades mentales o que tenga una posesión demoníaca muy fuerte. Estas dos características del pecado lo hacen aún más mortífero, letal y dañino que cualquier virus, pandemia o enfermedad que existe en el mundo. Que el pecado sea atractivo y produzca placer lo transforma en un arma mortífera, más poderosa, dañina, letal y destructiva, y más eficiente que pueda existir, y coloca al pecado en el número 1 de la lista. Pues a diferencia de un virus o enfermedad, el pecado no es selectivo, ni geográfico, no le importa el género, la edad, el estilo de vida, los hábitos alimenticios, el nivel económico-social, nivel educativo, nada. No tiene reglas, no tiene límites ni fronteras. Está presente en todo el mundo, es invisible y se esconde en el corazón de cada persona. Así que si te preocupa esta pandemia, la crisis, la enfermedad y la situación actual, no quiero alarmarte, no quiero espantarte ni preocuparte. Pero creo que acabas de descubrir que hay algo aún peor. Un virus espiritual. Una pandemia espiritual que ha destruido a todos los seres humanos. Que contagia sin excepción alguna a hombres, mujeres y niños por igual. Presente en todo el mundo y que no tiene cura alguna. Pues no podemos ir a la farmacia a pedir pastillas para dejar de mentir. O una inyección para curar el adulterio. No. No existen hospitales que puedan curar la codicia, ni terapias psicológicas que traten con la idolatría. El pecado no tiene una cura humana, porque no es de carácter humano. Dios creó perfecto al hombre. El hombre, al ser seducido por el atractivo pecado en la mentira de Satanás y al comer del fruto, hizo que algo externo a él, que no pertenecía al hombre, lo infectara y contaminara. La Biblia afirma que el pecado entró por un hombre. Entonces, el pecado, al tener una naturaleza espiritual, una naturaleza satánica, es decir, no física, tiene por lo tanto un origen que es espiritual y tiene que ser atacado de la misma manera, espiritualmente. Recordemos que todos estamos infectados por el pecado. El Salmo 51:5 menciona que nacemos infectados por el pecado, es decir, que nacemos en pecado. ¿No me crees? ¿Por qué no miras a un niño pequeño? No hay que enseñarle a hacer lo malo, ¿verdad? A portarse mal. No hay que enseñarlo a pelearse con sus hermanos o a desobedecer a sus padres, a quitarle los juguetes a otros, no. Hay que enseñarle a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo sabe hacer. Porque nacemos con pecado y ciertamente el pecado estará siempre en nosotros. Recuerda lo que dice la Biblia en 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque sin excepción, todos pecamos y todos somos pecadores. Ahora bien, comprendiendo que el pecado es como un virus espiritual y que todos estamos infectados por él, veamos los siguientes consejos prácticos para hacerle frente y prevenir contagios y resistir frente a este virus mortal que produce muerte espiritual. Si bien se nos recomiendan pequeñas medidas preventivas y sanitarias para esta pandemia, he aquí algunas medidas preventivas para estar sanos, prevenir contagios y hacerle frente al pecado. Te voy a dar unos consejos ideales y muy útiles que te ayudarán a hacerle frente al pecado. Recuerda que en medida de cuán contagiado estés, mayores medidas tendrás que tomar. En pocas palabras, depende qué tan enfermo estés por el pecado. Será la dosis que tendrás que tomar.
Pero estas medidas son para toda la familia, así que pon mucha atención. Lávate constantemente. Se nos recomienda lavarnos las manos de manera constante, pero si trasladamos esto al plano espiritual, entonces tenemos que lavar constantemente nuestro ser, que es donde está albergado el pecado, es decir, el corazón del hombre, que es su mente, el asiento de su voluntad, sus pensamientos, emociones y su conciencia. Por lo tanto, debemos limpiarlo de manera constante. ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy fácil. La Biblia afirma que al confesar nuestros pecados a Dios, Él nos limpia. La principal manera de limpiar tu corazón, confesión de pecados por medio de la oración. Así que ora a Dios constantemente confesando tus pecados. También la Biblia confirma que la palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos. ¿Por qué no le dedicas un tiempo a la lectura de la Biblia? O si lo prefieres, escúchala. Tal vez te será más fácil. Sea como sea, pasa tiempo en la palabra de Dios, pues esto limpiará tu corazón. Usa un cubrebocas espiritual. Se nos recomienda usar cubrebocas para no contaminar con nuestro aliento, saliva o el vaho que sale al respirar a los demás o respirar el de otras personas. El equivalente a un cubrebocas espiritual es cuidar, número 1, lo que sale de nuestra boca para no contaminar. Si ya hemos limpiado nuestro corazón, entonces tenemos que limpiar nuestra boca también. Al limpiar nuestro corazón, de nuestra boca saldrán buenas cosas. La Biblia nos invita a no hablar con malas palabras, palabras corrompidas o insultos. Y nos menciona en muchas ocasiones la importancia de cuidar lo que hablamos. Si podemos controlar nuestra boca para no ofender, podemos controlar todo nuestro ser. Hablemos a los demás con amabilidad, sin maldad, y no contaminemos a los demás. Recuerda que puede herir más una palabra que un golpe. Cuida lo que sale de tu boca todos los días, y así estarás cuidando tu alma. No permitas que sea la ira, la maldad, la fornicación quien controle tu boca. Limpia tu corazón y limpiarás tus palabras. La sana distancia. El distanciamiento social, este nuevo término, es una invitación a mantener una distancia hacia las demás personas por razones de seguridad y evitar estar en espacios que son reducidos con muchas personas a nuestro alrededor. La Biblia también habla de una sana distancia, es decir, mantenernos alejados de malas personas, personas pecadoras. No juntarnos con ninguna persona que practique el pecado. Recordemos que todos somos pecadores, sí, mas no todos pecamos de manera deliberada. El no juntarnos con personas malas, violentas, necios, pecadores, escarnecedores, personas ofensivas, es decir, personas que practican de manera habitual el pecado. No te juntes con esta clase de personas. Recuerda que el que se junta con lobos terminará aullando. Aléjate de los lugares infectados. Muchos lugares son señalados como zonas de alto riesgo o de peligro. Ojalá que pudiera existir una manera de identificar los lugares de alto contagio por pecado, pero son tan variados. Puede ser tu mismo hogar, tu oficina, la casa de tu mejor amigo, la escuela, el vecindario, prácticamente cualquier lugar. Claro que hay lugares que son focos rojos y debemos alejarnos a toda costa de ahí, huir si es necesario. La Biblia es muy clara en cuanto a elegir caminos correctos, no desviarse, apartarse de todo mal e inclusive huir de estos lugares. Si quieres no ser contaminado, aléjate de malos lugares, al igual que de malas personas. Evitar la desinformación. Un gran consejo hoy en día, con tantas fuentes de información falsa, con tantos medios de comunicación, el manejo de la información puede ser bastante complicado. Y saber distinguir la verdad de la mentira no es tarea fácil. Por supuesto, tenemos la fuente de información más confiable, la Biblia, la cual nos invita a no prestar atención a malas pláticas, a chismes, a mentiras, sino escuchar a Dios y a no desecharlo. El que escucha la voz de Dios es grandemente bendecido. No escuches chismes, mentiras,
que empalagan el oído, pero contaminan el corazón. No te alimentes de basura espiritual. Observa con atención qué le estás dando a tus sentidos, a tus ojos y a tus oídos. Ejercítate. El ejercicio es bueno para mantener nuestro cuerpo sano, libre de toxinas, reducir el riesgo de contraer enfermedades y nos ayuda a mantenernos en peso. ¿Cómo ejercitamos entonces nuestro espíritu? La Biblia nos invita a correr una carrera espiritual, teniendo como meta a Jesucristo mismo. Esta carrera es el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Con paciencia busquemos todos los días las cosas de Dios. Ejercita tu espíritu en hacer lo que Dios te pida y lo que Él te mande hacer. Aliméntate sanamente. Comer sanamente es primordial para una buena salud. Una buena nutrición ayuda a mantener nuestro estado de salud óptimo. Comer sanamente siguiendo una dieta balanceada ayuda a prevenir muchas enfermedades y a que nuestro cuerpo esté fortalecido. Lo mismo sucede si nos alimentamos sanamente de manera espiritual. Por lo contrario, si llenamos de comida chatarra nuestro espíritu, es decir, chismes, lujuria, vanidades, mentiras, violencia, pornografía y muchas cosas más que solo contaminan nuestro corazón. Alimentar nuestra alma y espíritu de la manera correcta nos fortalecerá para estar menos vulnerables frente al pecado. La Biblia nos invita a buscar alimentos puros que sacien nuestro espíritu, a comer pan, que es la palabra de Dios, y a beber de la copa del pacto en Cristo Jesús. Una buena alimentación espiritual todos los días te ayudará a estar en forma para no caer y ser contaminado o contagiado por el pecado. Revisa constantemente tus signos vitales. Si nos sentimos enfermos, lo primero que hacemos es ir al médico, y el médico lo que hace es revisar tus signos vitales: tu temperatura, presión arterial, pulso, oxigenación en la sangre y algunos más. Algunos otros por medio de estudios más complejos o análisis. Es muy recomendable revisarnos de manera constante. ¿Cuántas muertes se podrían evitar si las mujeres se autoexaminaran los senos a tiempo? ¿Cuántas muertes se podrían evitar si las personas fueran a tiempo al médico? Lo mismo sucede con el pecado. Es tan triste. Es necesario hacer un autoexamen a nuestras vidas de manera periódica y constante. Revisarnos sincera y honestamente a nosotros mismos. Recuerda que tú eres el que te engañas a ti mismo. Valorar cómo estamos frente a Dios y probarnos, como dice la Biblia, para ver qué errores estamos cometiendo, qué faltas, en qué estamos pecando. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo, pues muchas veces podemos caer en el autoengaño. Es muy fácil, como te decía, engañar a los demás, pero engañarte a ti mismo. Mas Dios mira lo más profundo de nuestros corazones. Él es tan amoroso que nos diría en qué estamos fallando, en qué estamos flaqueando o qué nos falta por hacer. Realizando estas medidas, podrás prevenir el contagio y evitar contagiar a otros. Recuerda que las consecuencias de este virus espiritual son mortales, con consecuencias catastróficas y eternas. Ten en cuenta todas estas medidas y practícalas todos los días. Cuídate y cuidemos a los demás. Recuerda, podrás contagiarte, vas al médico, tomas el tratamiento y te podrás curar. Aun si tienes una enfermedad que es mortal, solamente hay una cosa de la cual no podemos evitar y es la muerte. Pero la muerte no es lo que debería de preocuparte, sino lo que continúa, lo que hay después, y es la vida eterna. Recuerda que las consecuencias del pecado son eternas y no solamente te van a afectar en tu vida actual, en tu vida terrenal. Tendrán consecuencias que pagarás eternamente. Practica todos los días estos consejos que te doy, son muy sencillos y fáciles de hacer. Si te gustó este video, dale like, pero a Cristo, por supuesto. Sigue mis recomendaciones y suscríbete a mi canal. Entrégale tu vida a Él. Renuncia por completo al pecado. Arrepiéntete. Ayúdate a ti mismo y entonces podrás ayudar a los demás. Por favor, si te gusta el video, compártelo y permite que sea de gran bendición para otras personas. Permite que muchas más personas puedan ser sanadas y alcanzadas para Él.